Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el práctico número 10 que trata sobre la asistencia de enfermería en sala de puérperas. Vamos a iniciar la clase. Bien, como para entrar más o menos en el tema, vamos a dar algunos conceptos que son importantes. Estas definiciones son tomadas de alguna bibliografía, puede haber varias definiciones, pero siempre van a describir lo mismo. Con respecto al parto, es la culminación del embarazo humano hasta el periodo de la salida del bebé del útero. Luego, el puerperio es el periodo que inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo necesario. Esto quiere decir que normalmente es alrededor de 6 a 8 semanas después del parto para que el cuerpo materno, incluyendo lo que son las hormonas y el aparato reproductor femenino, vuelva a las condiciones pregestacionales, o sea, las condiciones que tenía antes de iniciar el embarazo, aminorando las características adquiridas durante el embarazo. En el puerperio también se incluye el periodo de las primeras 24 horas después del parto, que recibe el nombre del postoperatorio inmediato. En realidad, el puerperio en sí tiene un periodo de 364 días, o sea que abarca alrededor del periodo de un año, como para que el cuerpo, ¿no es cierto?, vuelva a su estado, digamos, antes de haber concebido. Bien, empecemos a hablar de algunos cuidados de enfermería que trata durante las primeras 8 horas, o sea que sería un puerperio inmediato, las primeras 8 horas. Bien, entre ellos lo que vamos a valorar, lo principal es valorar el fondo del útero, ¿no es cierto? Esto cómo se hace palpando, como muestra la forma, la imagen, ¿sí? Palpando la altura uterina, ¿no es cierto? Donde se encuentra el útero y viendo, ¿no es cierto? Comprobando que se haya formado el globo de seguridad de Pinar, como verán en la imagen del lado izquierdo. Del lado derecho van a ver que se va a controlar los loquios. ¿Qué vamos a controlar de los loquios? Sus características, el color, la cantidad. Característica se refiere cómo es, ¿sí? El color, ¿sí? ¿Qué color tiene? Marrón, rojo rutilante, un rojo claro, ¿sí? También se va a valorar el olor de esos loquios. Todo eso van a ver. Como verán en la imagen del lado derecho, sí se observa, ¿no es cierto?, a la enfermera controlando los loquios. Luego también un procedimiento que es muy importante, debemos pesar los apósitos. Recuerden que antes de pesar el apósito, ¿no es cierto?, que contenga sangre, debemos primero pesar el apósito en seco para luego descontar lo que pesa el apósito cuando ya, ¿no es cierto?, tenga sangre o algún contenido, esos apósitos, poder descontar y sacar, ¿no es cierto?, cuánto pesa nuestro apósito, que es la parte 4, cuantificar las pérdidas sanguíneas. Con eso nosotros vamos a cuantificar cuánto ha perdido nuestra paciente durante esas 8 horas, ¿sí? Bien, también lo que vamos a valorar, que es importante, son las mamas, ¿sí? Más precisamente las características. Esto quiere decir las características, por ejemplo, del pezón. Pueden llegar a encontrarse con pezones umbilicados, ¿sí? Debemos observar esa característica. También la presencia de la leche, que la primer leche que va a dar al bebé, la mamá, se llama calostro. La característica del calostro es de color amarillo, espeso. Es la principal leche rica en proteínas, ¿no es cierto?, que debe consumir ese recién nacido para lograr una buena, ¿no es cierto?, alimentación en forma posterior. Luego también vamos a observar el periné.
En este caso, en el periné vamos a ver su sutura, ¿no es cierto? Lesiones, hemorroides. Puede ser que en algunos casos, como ven en la imagen inferior hacia la derecha, se puede producir un corte. Ese corte se llama episiotomía, que muchas veces es utilizado cuando, ¿no es cierto?, la cabeza del feto es más grande, ¿no es cierto?, o es dificultoso la salida del canal del parto. Entonces se realiza, ¿no es cierto?, una episiotomía que luego, ¿no?, sí se produce una sutura, que también es llamada epifiorragia. Como verán ahí abajo, es una incisión, puede ser una incisión mediana o una incisión medio lateral, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo realice el corte el médico. También luego vamos a controlar algo que es muy importante, es el control de signos vitales. Esto se va a realizar, digamos, ni bien sale la paciente, lo vamos a realizar cada media hora. ¿Qué signo vamos a tener en cuenta? Antes que nada, la tensión arterial. Con respecto a la tensión arterial, nos va, ¿no es cierto?, a indicar, ¿sí?, en el caso de que la paciente esté con una TA muy baja, nos va a estar indicando, ¿no es cierto?, que está teniendo una hemorragia, una posible hemorragia, ¿sí? Vamos a observar la coloración de la piel de la paciente, ¿sí?, si es pálida, rozagante. Esto nos va a indicar, ¿no es cierto?, si la paciente está cursando con algún shock hipovolémico. Otro tipo de signos vitales también que es importante y que vamos a controlar es la temperatura. El pulso también es muy importante, que va asociado con lo que es la tensión arterial. Entonces, durante las primeras 4 horas se va a realizar el control, ¿no es cierto?, de signos vitales cada media hora. Luego sí pueden ir extendiéndose cada 2 horas y después cada 4 horas. Pero en las primeras 8 horas es importante que el signo vital se tome cada media hora. Luego también vamos a realizar lo que es la higiene perineal y el cambio de apósito en la paciente. Esto es importante, que también nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a valorar el sangrado, la pérdida, ¿no es cierto?, de loquios, y nos va a ayudar a detectar en forma precoz si la paciente está teniendo un sangrado excesivo antes de que pueda llegar a tener un shock hipovolémico. Bien, otro punto importante es estimular, ¿no es cierto?, a ayudar a la mamá en la deambulación precoz. Debemos tener en cuenta que cuando la mamá, ¿no es cierto?, tiene por parto normal, alrededor de las 8 horas ya puede movilizarse en forma lenta, puede incorporarse de la cama en forma paulatina, ¿sí? Debemos controlar que la mamá no presente mareos, obviamente que no presente un sangrado excesivo. La mamá puede empezar, ¿no es cierto?, a deambular en forma normal. Con respecto a lo que es la cesárea, se debe esperar, ¿no es cierto?, 8 horas que pase la anestesia y luego, digamos, la mamá alrededor de las 24 horas ya puede empezar a deambular, a moverse, ¿sí?, siempre y cuando con ayuda y observando, ¿no es cierto?, cualquier signo o síntoma que la mamá presente. Bien, lo que debemos tener en cuenta también en esta parte es el control del globo de seguridad de Pinar. Como verán en la imagen de la parte izquierda, allí se encuentra, ¿no es cierto?, el útero en su segundo día de puerperio inmediato. Fíjense al 6.º día en qué posición se encuentra y al 10.º día ha involucionado de forma correcta, ¿sí? Esto vamos a comprobar, ¿no es cierto?, de acuerdo al control con el globo de seguridad de Pinar. En la parte 11 van a ver, hay que favorecer la lactancia materna. Esto quiere decir ese vínculo madre-hijo, ese contacto piel a piel, ¿sí? La forma correcta de amamantar de la mamá y verificar que el niño se aprenda, ¿no es cierto?, de manera
adecuada al pecho de la madre, que esto va a llevar, ¿no es cierto?, a que el niño se alimente y cada 3 horas la mamá debe dar de mamar a su niño. Hay que recomendarle, hay que hablar y aconsejar que cada 3 horas debe despertar a su niño para dar de mamar. Bien, eso es con respecto a las primeras 8 horas, que es el puerperio inmediato, ¿sí? Luego tenemos los cuidados de enfermería en el puerperio mediato, que va desde las 8 a las 24 horas. Bien, como decíamos anteriormente, lo principal es la valoración de las mamas. Recuerden que ya han pasado alrededor de 8 a 24 horas, ¿sí? Debemos observar también lo que son las técnicas de amamantamiento. ¿Qué tenemos que ver? La prendida del pecho del bebé. Esto también nos va a ayudar para prevenir a futuro todo lo que sean grietas, fisuras, ¿sí? Mastitis con respecto a las mamas de la mamá. Vamos a valorar las mamas, ¿sí? En el caso de que ese bebé no se prenda, debemos observar el pezón, estimular, ¿no es cierto? Y ayudar también a la mamá que se extraiga la leche. Debemos tener en cuenta acá, como muestra la imagen del lado derecho, cómo debe encontrarse la nariz, ¿sí? La nariz está pegada al pecho, ¿sí?, de la madre. El labio superior, recuerden que siempre debe estar evertido. Este vertido quiere decir hacia afuera. El labio inferior debe estar evertido también hacia afuera. Ambos labios deben estar evertidos. Y el mentón pegado al pecho de la madre. Eso sería una técnica correcta de amamantamiento. Fíjense que la imagen inferior del lado derecho nos muestra una técnica incorrecta, que es más probable que a los pocos días comience con una fisura, con una grieta, con mastitis la mamá, porque el bebé no tiene una buena prendida de pecho. Y fíjense que en el lado derecho también, del otro lado, se ve la forma correcta de prendida del pecho del bebé. Bien, luego también es algo que se realiza en los 3 periodos de puerperio, es el control de los signos vitales. Volvemos a controlar lo que es la TA, el pulso y la temperatura y la frecuencia respiratoria. También en esta parte debemos controlar los entuertos, o también llamados dolor, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, interrogar a la mamá si presenta dolor, ¿sí?, y cómo es ese dolor. En todo caso que presente, ¿sí?, debemos avisar al médico y bueno, y el médico indicará, ¿no es cierto?, qué procedimiento realizar. También debemos controlar, como ya veníamos desde el primer minuto, controlar el binomio madre-hijo. Esto quiere decir la relación madre-hijo, como decíamos, las características anteriores, la prendida del pecho, el contacto piel a piel. También vamos a valorar la cicatrización del periné, la involución y la firmeza uterina. Obviamente, fíjense que vamos a controlar ya lo que es el tema, si hubo un corte, ¿sí?, en los genitales, y la involución, obviamente, ver, ¿no es cierto?, si ese útero va involucionando de forma correcta, y esa firmeza uterina. Bien, algo muy importante que debemos tener en cuenta es la curación del cordón. Debemos enseñar a la mamá la curación, cómo se realiza, debemos educar a esa mamá, debemos decir, ¿no es cierto?, que el cordón se debe limpiar todos los días, luego de cambiar los pañales, o sea, cada pañal que se cambia debemos controlar el cordón. En el caso de que esté mojado, debemos cambiar. En algunos casos se suele curar con agua, ¿sí?, con un poco de agua tibia. O hay en otras instituciones donde todavía se siguen curando con alcohol. Debemos recomendar a la mamá que luego de curar, eso se debe secar y cubrir con una gasa seca. Nunca dejarlo húmedo, ¿sí? También recomendar que a los 7 días aproximadamente el cordón va a caer por sí solo, que no debemos tirar porque podemos lesionar la piel. No debemos forzar esa salida del cordón. También debemos realizar cuidados a ese recién nacido,
¿Cuáles son los cuidados de ese recién nacido? Es el control de los signos vitales, la saturometría, ¿sí? Observar que esté ese bebé en condiciones y a su vez también realizar baños, ¿sí? Luego de las 24 horas de haber nacido el bebé ya se puede realizar su primer baño, ¿sí? Luego, y por último, tenemos los cuidados de enfermería del postoperatorio alejado, que vendría a ser desde las 24 a 48 horas. Primero que nada, antes, digamos, porque estas 24 a 48 horas posiblemente la madre ya va a recibir el alta. Entonces debemos valorar nuevamente y asesorarnos de que el vínculo madre recién nacido se logre en forma adecuada, ¿no es cierto? Que el bebé tome de manera adecuada la teta como para nosotros poder, ¿no es cierto?, decir que esa mamá está en condiciones de ir a su casa con su recién nacido. También vamos a controlar el periné, nuevamente vamos a controlar loquios y la altura uterina. En esta instancia, digamos, ya no debe haber tanta pérdida y si las pérdidas son muy escasas, la presencia de loquios vamos a ver sus características. Y por último vamos a ver esa altura uterina si ha involucionado de acuerdo, ¿no es cierto?, al primer día. También vamos a dar algunos consejos sobre el cuidado del niño en el hogar, más que nada sobre su vestimenta, cómo debe vestirse, que no debe abrigar tanto al niño. En el caso de que sea invierno, digamos, hay que evitar el uso excesivo de ropa, porque muchas veces, digamos, eso impide, ¿no es cierto?, al niño ejercer un movimiento. O también muchas veces, digamos, las mamás por ahí suelen abrigar demasiado y hace que el niño levante temperatura. Entonces hay que educar a la mamá sobre las vestimentas de acuerdo a las estaciones del año, ¿sí? Su alimentación, la posición en la que debe dormir ese recién nacido, sobre la curación del cordón, porque recordemos que lo máximo que la mamá puede estar internada si tuvo parto normal son alrededor de 2 a 3 días, entonces después debe ir a su casa y realizar las curaciones del cordón ella misma. Después, por último, debemos concretar las citas de atención. Esta cita de atención debe ser que en el caso de que el bebé no haya recibido la BCG, se debe programar, ¿no es cierto?, el día que debe ir para la colocación de la vacuna, el próximo control al pediatra, que es a los 7 días de haber nacido el niño, ¿sí? Entonces la mamá, debemos asesorarnos que la mamá haya entendido, ¿no es cierto?, todo lo que sea, todo lo que se le haya explicado en ese momento y concretar una cita de atención, una visita al pediatra. Bien, como verán, es un tema corto. Pueden volver a buscar o a releer en el libro de Schwartz. Ese contenido, digamos, está bien explicado y van a ver las características, ¿no es cierto?, o los cambios que sufre la mamá durante, ¿no es cierto?, el embarazo y después en el puerperio. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, estamos a su disposición.